Bienvenidos a este curso de programación. Vamos a comenzar viendo las partes más fundamentales de lo que compone la programación. Mi nombre es Leider Gaitán Laguna, profesor de electricidad y electrónica. Entonces, bienvenidos a este curso. El objetivo es identificar los principales componentes de la programación. Vamos a mirar cómo es que se va a programar, en nuestro caso utilizando los medios de los software que nos da la electrónica para tal caso. Entonces, para esto es importante hablar qué es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación simplemente es un sistema informático que ayuda a tener una secuencia lógica de algunos procesos por medio de algo que nosotros conocemos como los algoritmos. El lenguaje de programación es el que nos ayuda a que podamos interactuar entre la máquina y el usuario. Entonces, para eso tenemos que comenzar por saber qué es un algoritmo. El algoritmo es un sistema que nos ayuda a nosotros a realizar procesos e instrucciones y que el mismo sistema computacional pueda realizar una función. Entonces, el algoritmo son las instrucciones que nosotros damos para realizar un proceso. Entonces, para eso nosotros tenemos los diferentes tipos de lenguaje, como están los lenguajes de bajo nivel. Estos lenguajes de bajo nivel son programas, son algoritmos que ya están dentro de estos circuitos integrados, hablando ya electrónicamente. Estos lenguajes no se pueden intercambiar entre sí, como podemos hacerlo como cuando intercambiamos un archivo de Word, que yo lo envío por correo, una imagen. No, estos simplemente son programas dedicados, por ejemplo el que tiene el BIOS, programas que tienen los chipsets, que ya hemos hablado en otros videos anteriores. Eso le llamamos lenguajes de bajo nivel. Los otros lenguajes que nosotros tenemos son los lenguajes de alto nivel. Esos son programas de uso más general. Entonces aquí es donde nosotros trabajamos con los tales emblasadores, los tales lenguajes máquinas, para nosotros programar un proceso, llámese microcontrolador, microprocesador o PLC. Estos son los utilizados más de uso general y aquí es donde nosotros nos vamos a implantar. Nosotros vamos a hacer lenguajes o vamos a utilizar programación con un lenguaje de nivel alto. Sin embargo, para yo trabajar con un lenguaje necesito, para nuestro caso, un editor de texto. Los editores de texto son programas informáticos que por medio de la codificación que yo le voy digitando a él en su momento, entonces nos va a transmitir, nos va a traducir lo que nosotros queremos hacer en el proceso en un tipo de lenguaje o código máquina. Aquí por lo general estos lenguajes de texto trabajan a 7 y a 8 bits, está como el ASCII, el UTF-8, como el EBCDIC y otro lenguaje. Nosotros vamos a trabajar, pues, por supuestamente, como estamos con el tema de Arduino, con el IDE Arduino. Otro que tenemos que tener en cuenta es cuando ya entramos a la programación de Arduino, es el Street. El Street o proyecto, en español proyecto, en el lenguaje de informático Street, que es un programa en nuestro caso, el programa son los programas que nosotros vamos a hacer en Arduino. Y el Street pues tiene unas estructuras muy específicas que ya las vamos a ver más adelante. Por lo general, estos programas informáticos entonces contienen dos estructuras muy básicas. Es la función que inicializa, donde yo le digo al sistema con qué va a trabajar. Si va a trabajar con sensores, si va a trabajar con entradas, si va a trabajar con salidas, si va a leer, si va a escribir, si va a trabajar digitalmente o análogamente. Y la función loop es la función donde yo digo qué hacer con esos elementos que nombré en el setup. ¿Qué voy a hacer con esos elementos? Entonces, digamos, en el setup que yo compro el plátano, la yuca, la papa, digamos la carne, los aliños, la cebolla.
Y en el loop es cómo voy a hacer, digamos, ese sancocho. Entonces ya digo yo que coja una olla, eche todos los ingredientes ahí, déjelos cocinar por tanto tiempo cada uno, etcétera. Como por hacer una analogía entre el setup y el loop. Entonces, dentro de una estructura de programación Arduino, vamos a trabajar nosotros con el software que llama el IDE Arduino, que va a ser nuestro editor de texto. Él se compone de tres partes fundamentales, que es la parte del editor, la parte del área de mensajes y la parte de la consola. Ya les voy a explicar qué significan cada uno de ellos. Bueno, entonces dentro del editor de texto tenemos la parte del editor. En la parte del editor es donde yo voy a escribir todo ese código que voy a utilizar. Esos códigos vienen por líneas o por renglones. Esos renglones vienen enumerados como lo estamos indicando aquí. Cada línea va a estar enumerada porque cuando el IDE, el editor de texto Arduino, haga su análisis, él me va a decir en cuál línea puede haber determinado error y eso me va a facilitar solucionar el inconveniente para que pueda yo compilar el programa adecuadamente. Entonces dentro del editor tenemos unos comandos, como los podemos apreciar aquí, están enumerados. Este chulito significa 1, flecha derecha significa 2 y así sucesivamente. Entonces el 1 es para verificar, o el chulito es para yo verificar que efectivamente el programa esté bien, que efectivamente el programa yo lo pueda, voy a correrme para acá para no ser tanto estorbo, eso. Entonces me dice, cuando yo aplico en este chulito, es para verificar que el programa está bien. Si hay algún error, él me lo va a mandar en la parte de mensajes. El 2 me permite cargar el programa. O sea, ese programa que ya yo lo hice en este editor de texto, necesito transformarlo al lenguaje máquina y enviarlo al Arduino. Bueno, siguiendo, entonces el 3 nos sirve a nosotros para crear un programa nuevo. El 4, abrir programa que ya se haya creado, entonces traerlo desde otro sitio. El 5, pues me permite salvar el programa y darle un nombre nuevo. Y el 6 es uno de los más importantes para nosotros, que es el monitor. Ese monitor es muy importante porque nosotros con él nos vamos a mirar si los sensores están leyendo, si los puertos están entrando, están leyendo o escribiendo, o todo lo que tenemos que hacer en este programa. En el área de mensajes, él nos va a mostrar las acciones que nosotros estamos realizando. También cuando estamos verificando el programa con el chulito que les mostré arriba, qué es lo que pasa, él ahí nos va a decir si el programa está correcto o hay algún problema. Este área de mensajes es muy importante irla leyendo e ir traduciendo todo lo que dice ahí. Al comienzo de pronto va a ser un poquito engorroso, pues obvias razones, pero a lo último nosotros vamos a notar que ya podemos entender esos mensajes que se van volviendo intuitivos. Y la consola también nos va a indicar qué está pasando el paso a paso de nuestro problema. Aquí es donde nosotros vamos a ver en qué línea está el error del programa, si está conectada o no está conectada nuestra plaqueta al sistema. También está en un lenguaje inglés, por eso es que nosotros tenemos que aprender a ir traduciendo todos estos mensajes, como irlos traduciendo y los anotando, mientras ya con la práctica nos vamos intuitivamente dando cuenta qué significa cada de estos mensajes. Estos mensajes, por favor, hay que tenerlos muy bien en cuenta, porque aquí nos dicen que si falta un punto y coma en alguna parte, si no cerramos un comentario debido, si no utilizamos una palabra que no son propias del programa y toda esa cuestión. Es muy importante que cuando yo comience a trabajar con el editor de texto, que podamos entender nosotros qué es lo que dice cada programa. Para eso nosotros tenemos una ayuda que son los comentarios. Los comentarios son unas notas que yo hago para poder guiarme en el programa, colocar el título, decir qué tal puerto es de entrada, decir qué tal puerto es de salida,
decir, por ejemplo, que voy a utilizar tal referencia de un sensor, decir que en el cuerpo del programa voy a hacer un cálculo matemático, que voy a hacer un cálculo de porcentaje o que voy a utilizar un delete o en el caso de un tiempo. Si el comentario es una sola frase, yo simplemente lo que voy a utilizar son dos barritas paralelas, dos barritas inclinadas paralelas para hacer el comentario, o si de pronto es un párrafo que yo necesito hacer el comentario, simplemente comienzo con barrita, asterisco y termino con asterisco, barrita. Eso me sirve, digamos que yo tengo una sentencia acá, una sentencia, y no la voy a utilizar en el programa porque necesito verificar otra, entonces yo simplemente al comienzo de la sentencia coloco barra asterisco y al final de la sentencia asterisco barra, y entonces esa parte que quedó dentro de ese comentario el programa no la va a tener en cuenta. Es muy fundamental nosotros aprender a utilizar todas estas expresiones. Es muy importante aprender a utilizar porque así nos vamos a dar cuenta en el momento de verificar un programa. Verificar, yo quiero solamente saber que ese sensor me está trabajando, entonces yo anulo las otras sentencias para dedicarme a verificar esa estructura que estoy trabajando. ¿Cómo se va a dar cuenta el editor que hasta ahí va esa expresión y que tiene que mirar una expresión nueva? Pues simplemente con el punto y coma. Digamos, yo escribo Leider Gaitán Laguna, punto y coma. Él me va a leer solamente este nombre y después del punto y coma él va a hacer un proceso nuevo. Entonces el punto y coma es muy importante porque nos dice hasta dónde va el proceso que queramos que haga el programa como. Yo a esto le llamo las palabras prohibidas. ¿Qué son las palabras prohibidas o palabras claves? Simplemente cuando yo voy a trabajar en el Arduino, hay unas palabras que yo no las puedo utilizar porque son propias del programa, como high, low, o sea que yo no puedo decir, digamos que yo un puerto lo voy a mantener en 1, entonces yo voy a decir que esa variable se va a llamar high, no porque, o low, o true, o false, no puedo decir eso porque son programas propios del Arduino, son palabras propias del Arduino y no las puedo utilizar. Hay que tener mucho cuidado porque yo declaro bien la sentencia. Yo miro que está bien con los comentarios, con punto y coma, con mayúsculas, con minúsculas, que los vamos a ir viendo más adelante. Y cuando me doy cuenta, he utilizado una palabra de esas y me va a generar siempre error, error, error. Y no voy a poder avanzar en el objetivo que me he trazado. Bueno, hasta aquí están las estructuras más importantes de lo que es el IDE, de lo que es un algoritmo, de lo que es un lenguaje de programación. Ya en nuestro siguiente video vamos a comenzar a programar. Esto se puso bueno. Muchas gracias por su atención y por favor tomar nota de esto. No lo olvides suscribirse para que le lleguen más de programación. Vamos a aprender a programar digital y análogamente con Arduino. Si usted se suscribe, pues le llega el video y no tiene que esperar que yo mande la sección o de la clase, sino que ustedes ya se van adelantando por sí. No se olvide que ustedes son los mejores. Muchas gracias.